Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores, hoy siguiendo el método de troncos y ante todo pediros disculpas porque estoy un poco así, sigo lesionada porque esto va para largo, estaré como unos 2 meses, entonces parece que estoy un poco como puesta, ¿no? Porque no me puedo mover mucho, entonces parece que estoy un poco así, pero bueno, ante todo pediros disculpas y hoy siguiendo, como digo, el método de troncos vamos a ver los actos de comunicación, pero más que un tronco visto desde el punto de vista de un procedimiento en concreto, vamos a ver como una especie de comparativa entre las distintas jurisdicciones, los actos de comunicación, cómo los vamos a encontrar regulados en las distintas leyes procesales por jurisdicciones. Entonces, ante todo decir que, claro, el derecho supletorio en caso de que no se establezca nada en contrario, va a ser la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, en base a esto, en base a que vamos a ver primero la ley de enjuiciamiento civil, decir que los actos de comunicación se regulan en el artículo 149 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil. El más importante, vamos a ver la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal, que se regula en el artículo 166 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal, y nos vamos a parar un poquito en estos dos que son los que más crean especialidades. Entonces, bueno, la ley de enjuiciamiento civil, ¿qué es lo que prevé a partir, como digo, regulado en el artículo 149 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil? Que los actos de comunicación los realizará el procurador si lo ha solicitado. Así en el primer escrito o demanda se practicarán por el procurador. Si no es así, pues se practicarán por el auxilio judicial, en el caso de que sea por entrega, como decimos. Cuando hay un procurador que está personado en las actuaciones, las actos de comunicación se van a realizar a través de él, es decir, no se van a realizar a través del ciudadano, sino a través de su representación procesal, que es el procurador. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que cuando tengamos que hacer cómo es la forma de realizar los actos de comunicación, pues a través de su procurador, cuando esa persona ya tiene procurador. Por ejemplo, el demandante ya se ha personado para presentar la demanda con abogado y procurador, por lo tanto esa notificación que le vamos a realizar en el caso de la admisión de la demanda se va a realizar a su procurador, no a él personalmente. Al demandado, que en este caso pues no actúa aún con procurador, pues ¿cómo lo vamos a realizar? Primero por remisión. Como digo, a no ser que el procurador haya solicitado que lo haga él, entonces lo haría él personalmente. Entonces, si no es así, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo el órgano judicial realiza los actos de comunicación? Pues primero por remisión por correo certificado con acuse de recibo. Cuando esto sale infructuoso, es decir, cuando el correo certificado no es positivo, entonces se hará por entrega. ¿Por entrega cómo? ¿Quién realizará esa entrega? La realizará el funcionario que es el auxilio judicial. Va a ser el único funcionario que va a poder realizar esa entrega. Como digo, en el caso de que el procurador haya solicitado que él practique los actos de comunicación, lo hará el procurador, pero el procurador no es un funcionario. Entonces, como funcionario, ¿quién es el funcionario competente para practicar esos actos de comunicación? En civil, el auxilio. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo se va a realizar esta entrega? Primero, cuando se trata de una notificación, va a consistir la notificación en la entrega de copia de la resolución literal. Cuando se trate de un requerimiento, va a ser por la copia del requerimiento, se le va a entregar copia del requerimiento. Y cuando se trate de una citación o un emplazamiento, va a ser entrega de copia de la cédula de citación o cédula de emplazamiento. Situaciones en las que se va a poder encontrar el auxilio. Primero, que se halle la persona a quien es el interesado para practicar ese acto de comunicación. Si se halla, ¿qué puede pasar? Que no quiera firmar o que no quiera recibir. En cuyo caso, como hemos encontrado al interesado, le vamos a decir que el acto de comunicación queda realizado positivamente y que la documentación la encontrará en la oficina judicial a su disposición. ¿Qué sucede si no se halla? Si no se halla esta persona, pero sí se halla un familiar, pariente mayor de 14 años o conserje. Entonces, esta documentación se introducirá en un sobre cerrado y se hará la entrega a esta persona con la que vamos a practicar el acto de comunicación y será un acto de comunicación positivo. ¿Qué sucede si no se encuentra nadie? Si no se encuentra nadie, lo primero que hará el auxilio es intentar averiguar si vive por aquí cerca, si ha cambiado a lo mejor de piso, de domicilio, pero está cerca, de forma que él hará una diligencia negativa, pero si puede practicar la diligencia porque está cerca, pues la practicará. ¿Qué no la puede practicar? Pues practicará una negativa haciendo constar la información que tiene del domicilio en el que consta y en otro día pues practicará en ese domicilio la diligencia a practicar.
Que no es posible, que realmente no se conoce el domicilio, pues lo que se hará es una averiguación de domicilio, ya en la oficina judicial, una averiguación domiciliaria y en todo caso una consulta al Registro Central de Rebeldes Civiles para averiguar si realmente esta persona a lo mejor ya es un rebelde civil. Cómo comunica, cómo realiza los actos de comunicación a determinadas personas, los propios funcionarios dentro de la oficina judicial, pues a través de medios electrónicos. ¿A quién? Pues por ejemplo al Ministerio Fiscal se hará por medios electrónicos, es decir, no se hará por correo ni por remisión, sino que se hará por sistemas informáticos, y al abogado del Estado, abogados de la comunidad autónoma, etc. Es decir, lo que determine a las personas que la ley determine que se tienen que hacer por medios electrónicos. En todo caso, si esa persona vive o reside en un domicilio fuera del partido judicial donde se está tramitando el procedimiento, se hará por auxilio judicial, no auxilio judicial como funcionario, sino auxilio judicial como medio, es decir, cooperación jurisdiccional entre juzgados y el llamado exhorto. Y este exhorto se emite o se remite por el sistema informático adecuado. Bueno, esto en materia, como digo, en materia civil. ¿Qué sucede en materia penal? En materia penal el legislador nos ha liado un poquito cuando en el artículo 166, si mal no recuerdo, establece que los actos de comunicación se practicarán de la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para seguidamente determinar una forma de realizar los actos de comunicación. Con lo cual queda un poco así como en el aire, como o se hace como la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es como hemos dicho, o se hace como se determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es como seguidamente procederemos. Entonces, a nivel de examen tipo test o de las preguntas que os pueden hacer, realmente es un problema para el opositor. Pero yo aconsejo que os limitéis a lo que dice la ley y en función de cómo lo pregunten, pues tendréis que contestar una cosa u otra. ¿Cómo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal los actos de comunicación? Como digo, primero dice que se practicarán de la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil y seguidamente dice que cuando se trata de una notificación no se entrega copia de la resolución, sino que primero se procederá a la lectura íntegra. Sí que es verdad que se entregará copia de la resolución, aunque no la pida, dice la ley, pero se procederá a la lectura íntegra de la resolución. Y diferencia el legislador entre si se notifica en estrados o fuera de estrados, considerando que estrados es la oficina judicial y fuera de estrados, pues fuera de la oficina judicial, es decir, pues en su domicilio. Entonces, si se procede a la notificación, a que sea una resolución, que sea un acto de comunicación, que sea una notificación, se procederá a la lectura íntegra, como digo, dentro de la oficina judicial y dándole copia aunque no la pida. Cuando hablamos de fuera de estrados, es decir, en su domicilio, la notificación se practicará entregándole copia de la cédula de notificación y lectura íntegra. Copia de la cédula, es decir, no la cédula como aquí teníamos visto que se entregaba la cédula, sino copia de la cédula. La cédula, dijéramos que es un original, y la ley dice que se entregará por parte del letrado, que es quien utilizará extenderá esa cédula, entregará al funcionario que tenga que practicar esos actos de comunicación, que extenderán tantas copias como a notificar personas haya, que autorizarán con su firma. Es decir, el funcionario que tenga que practicar ese acto de comunicación autorizará con su firma esa copia de la cédula de citación o de emplazamiento, o de notificación en este caso también. Entonces, por lo tanto, cuando estamos fuera de estrados, lo que entregamos es copia de la cédula de notificación, veremos que también copia de la cédula de citación, copia de la cédula de emplazamiento. Del requerimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece nada de cómo se tiene que practicar, y como el derecho supletorio es la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cómo se practicará el requerimiento? Pues con entrega del requerimiento. Situaciones en las que nos vamos a poder encontrar también. Por ejemplo, que se haya la persona a quien vamos a notificar, citar, emplazar o requerir. Entonces, ¿qué sucede? Si se halla, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé el caso de que no sabe firmar o no quiere firmar. Aquí en civil prevé el caso de que no quiera firmar o no quiera recibir. ¿Qué sucede aquí si no sabe?
Si no sabe firmar, pues firmará otra persona a su ruego y se entenderá practicada el acto de comunicación. ¿Que no quiere firmar? Pues ¿qué pasará? Pues que el funcionario en cuestión pedirá 2 testigos, que estos 2 testigos deberán firmar, y si se niegan a firmar, pues se les puede imponer una mega multa que va de 0,15 a 0,60 euros. ¿Qué sucede cuando no puede? Es decir, ¿qué sucede tanto en civil como en penal cuando no puede? No es que no quiera, no es que no pueda, no es que no quiera, no es que no sepa, sino que no puede. Es decir, está impedido tiene el brazo escayolado, él es diestro y por lo tanto no puede firmar. ¿Qué sucede ante esto? Bueno, pues simplemente el funcionario en cuestión que va a realizar este acto de comunicación hará constar esta incidencia y será la diligencia positiva. No es negativa, sino que es positiva. Esto, como decíamos, en el caso de que se haya. ¿Qué pasa en el caso de que no se haya? Que no se haya esa persona a la que queremos notificar, emplazar o requerir. Pues si encontramos a un familiar, pariente, criado, mayor de 14 años o vecino, aquí sí que es importante el vecino, que puede ser practicado en él, pero no en civil. En civil al vecino no se puede realizar, pues se practicaría en él siempre con sobrecerrado por el tema de protección de datos, etcétera, etcétera. Si no encontramos a nadie, pues suele pasar igual que en civil, primera averiguación, la posibilidad de que sí que pueda realizarse en ese momento, practicarse, si no se puede practicar, pues hará la negativa y en el juzgado se mirará realmente la averiguación domiciliaria. ¿Qué sucede? Hay una cuestión importante a tener en cuenta. ¿Qué sucede con los peritos? Con los peritos hay una regulación, la ley de enjuiciamiento criminal establece una cuestión que hay que tener en cuenta, sobre todo a nivel del test, que es si el perito lo vamos a citar para ir a declarar en el juicio, lo citaremos como si fuera un testigo más. Es decir, ¿cómo lo citaremos? Pues con entrega de copia de la cédula de citación. Pero si por el contrario vamos a citarlo para que en fase de instrucción, por ejemplo, pues acepte y jure el cargo de esa peritación, pues no lo vamos a hacer por copia de la cédula de citación, sino que lo que vamos a hacer es entregarle un oficio, no una copia de la cédula, y lo que levantará el funcionario en cuestión no será una diligencia de citación, sino un atestado, lo que se llama un atestado, que viene a ser como una diligencia de citación y quedará así realizado, practicada el acto de comunicación. Como digo, tenemos que diferenciar si ese perito va al juzgado como para aceptar y curar el cargo o si va al juzgado como un testigo en el caso de juicio ya, de ir a juicio como perito. ¿De acuerdo? Bueno, esto se hay que tener en cuenta tanto en civil como en penal. Y pasamos a la jurisdicción contenciosa y laboral. Bueno, la jurisdicción laboral. La jurisdicción laboral establece que los actos de comunicación se realizarán, se practicarán en la forma establecida en la LEC. Es decir, pero no habla de oficina judicial, sino que habla de local, es decir, dentro del local o fuera del local, es fuera o dentro de la oficina judicial. También regula la posibilidad de que, que el interesado comparezca por el juzgado de mutuo propio y en ese momento pues, se le pueda realizar el acto de comunicación. Por eso dice en el local sí comparecen. ¿Qué situaciones se pueden dar? Como decíamos, primero, ¿qué se va a hacer? Primero por remisión, tal y como establece también la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Cuál es la diferencia? Que en la remisión ya el legislador ha previsto que en el sobre del juzgado que va dirigido a esa persona se haga constar en el caso de la multa de la persona que la recibe de no hacerle llegar a la persona interesada esa comunicación con una multa de 20 a 200 euros. Esto es de esta jurisdicción, no le vemos en el procedimiento civil, puesto que en el procedimiento civil no existe esta multa. Entonces, esta advertencia de constar en el sobre del acto de comunicación que lleva dentro. Cuando no es posible por remisión, como digo, que es infructuoso y de forma que no se puede hacer por remisión, entonces se hará por entrega, por el auxilio judicial. Si se halla, pues igual que en civil,
Y si no se halla, pues sería igual si el pariente familiar empleado mayor de 14 años o conserje, siempre y cuando, pues lo mismo, en sobrecerrado, haciendo la advertencia de que por protección de datos pues, se le haga llegar. Si no se encuentra nadie, pues averiguación de la misma forma. La única diferencia es que entonces, si se hace la negativa, se hará la averiguación domiciliaria y en todo caso se hará esa publicación de ese acto de comunicación en el boletín oficial correspondiente. Si no es posible o porque resida en un domicilio fuera de lo que es el partido judicial, pues se hará por exhorto, también de la misma forma como hemos visto, cooperación jurisdiccional, etc. Y finalmente, en vía contenciosa administrativa, el supletorio es la ley de enjuiciamiento civil, por lo tanto se hará de la forma establecida en la ley de enjuiciamiento civil, pero con alguna pequeña diferencia. Primero por remisión, de la misma forma, si no sale bien por remisión, pues por entrega. Si se halla, pues se hará igual que en civil, igual que hemos visto. Si no se halla, sí que es verdad que podrá ser practicado por cualquier persona. No hay esta diferencia en de empleado, pariente, etcétera, de mayor de 14 años, sino que puede tratarse de cualquier persona. Y si no hubiera nadie, si no se hubiera encontrado a nadie, se repite el acto de comunicación dentro de los 3 días siguientes a distinta hora del que se practicó. Y finalmente estas es una especie de comparativas que sí que es importante, yo creo, a tener en cuenta. Llevo muchísimos años dedicándome a esto y esta comparativa la verdad es que funciona muy bien para esclarecer un poco los actos de comunicación en las diferentes jurisdicciones que tenemos que estudiar. Así que espero que os ayude. Recordad que tenéis este vídeo, tanto el vídeo como el caso práctico que hará a continuación de esta materia del supuesto práctico, os voy a dejar, tanto en el blog, que en el blog vais a poder descargaros el vídeo también y el caso práctico en su totalidad. Y sin otra cosa más, y esperando que el caso práctico que os dejo a continuación os vaya bien y lo resolveremos en el próximo vídeo, os deseo buen estudio y feliz semana.